Estoy hablando de la autorización, se genial. comparte, si no, no. Bueno, ahí empezamos con la grabación y dejamos ingresar. Hola, gente. Hola, Vale. Hola, ¿qué tal? Me gusto. Un gusto. Hola, Ariel, hola, Paola. Hola Ariel, hola Valen, Elvis. ¡Ay, estás Livio! Livio, qué alegría, Livio, que estés acá. Hola, ¿cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Pero bien, ¿y vos? Hola Laura, Pavo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos y arrancamos. ¿No? ¿Cómo estás, Ari? Con respecto con la clave, no hay clave para informarle a Laurita. No hay, si yo ya... ¿Cómo estás, Leo? Danita, ¿cómo están, chicos? Bien, Ari, ¿vos? Con Todo bien. frío Hola, acá. Laura. Hola, Lau. Hola, Ari. Valentina. Mucho gusto. Hola a todos. Mucho gusto. Bueno, acá Espartaco vas a conocer, a ver, de Chile, de Ecuador, bueno, de Argentina, y por lo general hay muchos compañeros de Colombia, pero hoy justo el que coordina el grupo de Colombia hacía una actividad a la misma hora, así que bueno, hoy de Colombia no van a estar, o sí, vamos a ver, capaz que hay alguien que entre. Bueno, qué bueno esto, me gusta que sea también un grupo que tenga gente de todos lados, ¿no? Qué interesante. Está bueno. Sí. Me gustó también eso. Me gusta mucho que haya gente de diferentes países, ¿no? De diferentes lugares, bueno. O del mismo país, pero de diferentes lugares también, ¿no? La verdad que la persona, las personas con tartamudez es el 1%, ¿no? En el mundo, ¿ok? 1%, algo así. Así que en cada país hay un montón de personas. ¿Vos conocías que acá había una asociación en Argentina o no? ¿Habías escuchado? No, a partir de tu contacto, digamos, no conocía. No conocía. Claro. A partir de tu contacto, bueno, me sorprendí que tenía 20 y pico de años, me dijiste. 20, ¿cuánto, Ari? Que yo nunca me acuerdo, Ariel. Ariel es uno de los colaboradores más antiguos en la... 23 años la asociación tiene 23 años. de crearse. 23 años, sí. Mirá. Bueno, a partir de eso yo les cuento un poquito, que a partir de la publicación que compartí, digamos, del flyer que hicieron, cuando lo compartí hubo gente que quería participar y bueno, yo decidí, digamos, mantenerlo en el grupo, digamos, me parecía como más respetuoso también, bueno, yo ni lo conocía a ustedes tampoco, ¿no? Como entonces también poder, no sabía, y aparte vos me decías, bueno, si estás de anfitrión también es como más difícil, porque aparte de dar la charla tenés que estar viendo a quién admitís o no, y bueno, eso también es como más complicado. Claro, no, nosotros hemos hecho charlas abiertas y te contaba que nos sirve como para salir de la zona de confort, porque acá estamos entre las personas con tartamudez y a veces es lindo ese desafío, siempre y cuando de afuera haya respeto, ¿no? Hacia nosotros, pero bueno, me encantó. Bueno, si quieren empezamos y yo lo presento a Espartaco. Bueno, él es Espartaco, es un psicólogo psicoanalista. Bueno, y te contamos, como ya te comenté, este es un grupo de personas de Latinoamérica con tartamudez que se llama Supera tu Influencia. A su vez, adentro de ese grupo hay personas de Argentina como Ariel, como yo, está Laura, bueno, no me acuerdo quién más, que somos colaboradores en la Asociación Argentina de Tartamudez. Pero bueno, como que nos unimos todos y participamos en diferentes grupos. Y bueno, ante todo te agradezco de que seas tan abierto y que hayas leído mis mensajes y que hayas aceptado estar acá. Así que bueno, te escuchamos y te dejo la palabra. Bueno,
ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy especialista aparte en lo que tiene que ver con educación sexual integral y género, ¿no? Bueno, en otros países no sé muy bien cómo viene el tema, pero bueno, en Argentina deben saber que hubo un movimiento muy fuerte en relación al feminismo, ¿no? También, y yo estoy un poco especializado, digamos, en lo que tiene que ver con nuevas masculinidades. Bueno, un poco, metí un poco lo de que tiene que ver con el concepto de género, o sea, la charla tenía que ver con esto de género, subjetividad y autorización, ¿no? El género un poco tiene que ver con lo quise meter, a ver, ¿por qué se me ocurrió un poco mezclar esto de género, subjetividad y autorización? El género, históricamente, o sea, lo que tiene que ver con los estereotipos de género, si alguien no, yo avanzo y si alguien tiene alguna, cualquier cosa me dicen y vamos deteniendo un poquito. Yo lo pensaba así, ¿no? Como, bueno, primero, el tema de la autorización lo pensé en función de que autorizarse lo pienso como que es el principio para poder hacer algo, ¿no? La autorización propia es el principio para poder hacer algo. Entonces, ¿cómo es esto que meto el género acá? El género lo pienso en relación a los estereotipos de género. Los estereotipos de género tienen que ver con construcciones históricas y sociales, ¿no? Que tiene que ver, a su vez, con lo que una sociedad va definiendo por lo que es lo que idealiza como una mujer o como un hombre, ¿no? Esos son los estereotipos más conocidos, ¿no? El estereotipo de género en la mujer y el hombre. Históricamente fueron muy desiguales siempre, ¿no? Los estereotipos de género en relación a que el hombre siempre se lo caracterizó como, bueno, como se lo puso en lugares de poder, lugares de perfección, y a la mujer en lugares de imperfección y lugares de debilidad. El estereotipo más conocido, si quieren así como para representarlo, es el estereotipo que tiene que ver con la princesa. Si ustedes piensan en las princesas de los dibujitos de Disney, por ejemplo, históricamente se ha caracterizado a la princesa como, bueno, una mujer bella, bueno, muy sutil, que sabe cantar generalmente, bueno, que es pasiva porque está esperando siempre al príncipe que la venga a salvar, ¿no? Como, bueno. Y el príncipe, valiente, apuesto, generalmente, bueno, es príncipe, ¿no? Es de clase alta, de la realeza. Esto tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Como el estereotipo de género nos vienen a marcar históricamente lo que una sociedad quiere como molde que sea el ideal de una persona, ¿no? Como, bueno, en este caso hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué pensé esto en relación a la subjetividad y a la autorización? Volvemos a esto que dije al principio. Autorizarse es el principio para poder hacer algo. Y los estereotipos vienen a funcionar como si fuesen moldes en los cuales uno le cuesta autorizarse, porque un molde justamente reproduce una forma de ser, ¿no? ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, el estereotipo viene a generar algo que es como un molde, un ideal. Entonces, escaparle a ese ideal es algo muy fuerte, porque ahí es donde me interesa meter lo que tiene que ver con la subjetividad. La subjetividad es lo contrario a la objetividad. ¿Qué pasó? La subjetividad... Capaz alguien que tiene encendido el micrófono, lo puede cancelar. La subjetividad es lo contrario a la objetividad, ¿no? Bueno, entonces, poder asumir la singularidad, que tiene que ver la subjetividad, en psicoanálisis siempre lo que apelamos, en un trabajo de análisis siempre es a buscar la singularidad subjetiva. ¿Qué es esto de la singularidad subjetiva? Y es una muy buena pregunta. La singularidad subjetiva tiene que ver
con lo que uno desea y una apuesta subjetiva en eso, ¿no? Como salir de lo que tiene que ver con esto de la perfección. Si nosotros pensamos en lo objetivo, lo más objetivo que podemos encontrar, es una máquina. La perfección tiene que ver con la maquinaria. Entonces, lo perfecto va a estar del lado de la máquina, del lado de algo que tiene que ver con, bueno, el modelo perfecto, llevado a un extremo, es una máquina. Entonces, la subjetividad y la singularidad subjetiva va a tener que ver con la imperfección. Y acá es lo que a mí me interesa también rescatar, que dentro de lo que tiene que ver con la imperfección, tiene que ver con el deseo de cada persona. Desde el psicoanálisis siempre se dice, digamos, desde el psicoanálisis lacaniano, freudiano, que, digamos, en la falla, en el fallar, en el acto fallido, no sé si voy muy rápido, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? No, bien, bien, bien. Perfecto. Cualquier cosa, después vamos retomando. Por ahí voy muy rápido, pero en lo que tiene que ver con el acto fallido, que tiene que ver con esto que el psicoanálisis dice que a través de los actos fallidos aparece algo que tiene que ver con los deseos. Entonces, en donde hay una falla para el psicoanálisis, en lo social en realidad, donde hay una falla, el psicoanálisis va a tratar de capturar esa falla y va a tratar de armar algo con eso. Entonces, acá también es importante poder salirse de lo que tiene que ver con el molde este que hablábamos al principio, que tiene que ver con los estereotipos de género y con lo que cada sociedad va creando como lo ideal, y poder encontrar la propia singularidad. La propia singularidad para poder hacer lo que uno quiere. Entonces, en este poder hacer lo que uno quiera, va a estar esto que volvemos a esta frase, que es autorizarse es el principio para poder hacer algo. Entonces, acá en esta autorización, que tiene que ver con una autorización singular y subjetiva, que tiene que ver con una autorización propia, porque la idea es que la autorización se salga de lo que tiene que ver con la autorización de lo social, porque la autorización de lo social está más ligada al estereotipo de género, al estereotipado, a la cuestión de modelos ideales. Entonces, en un modelo que tiene que ver con la singularidad y con la subjetividad, va a estar más ligado a lo que tiene que ver quizás con la falla. El psicoanálisis habla de que todos estamos castrados, ¿no? Esto es algo, Freud dice que todos estamos castrados, ¿no? Bueno, después hay una crítica, digamos, del feminismo en relación a este modelo, porque por momentos se hace muy antropocéntrico, ¿no? Muy, bueno, el falo se lo asemeja muchas veces al pene, y en realidad no es la idea es que todos estamos castrados, que hay una cuestión, por eso me gusta más hablar de la falla. Lacan habla un poquito de la falla también, en esta cuestión, como la falla pensándola como castración. Entonces, poder armar desde la falla, poder ir construyéndonos desde la falla, es lo que nos va a ir pudiendo acercar a lo que nosotros deseamos. Volviendo un poquito a lo que tiene que ver con género, en la actualidad, los grupos que tienen que ver que estudian género, que estudian la perspectiva de género, hablan de un concepto que, por lo menos en Argentina, se usa mucho y está casi de moda. A mí me parece un concepto muy bueno, que es la deconstrucción. ¿Escucharon hablar? No sé si en otros lugares se habla de la deconstrucción. ¿Sí? La deconstrucción tiene que ver con esto que hablamos al principio con respecto a los estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder deconstruir ese ideal, poder irnos deconstruyendo. Y acá me voy a meter con otro concepto que tiene que ver, que se llama matrices de aprendizaje. No sé si alguna vez lo escucharon. Es un concepto, las matrices de aprendizaje, es un concepto que lo utilizó un psicólogo, psicoanalista, creador después
de lo que es la psicología social, que es Enrique Pichon Rivière. Enrique Pichon Rivière habla de las matrices de aprendizaje. Las matrices de aprendizaje es un concepto que tiene que ver con lo que uno va, o sea, son estructuras que uno va formando a través de la crianza, o sea, de cuando uno lo educa la familia, de la educación y de las instituciones en general. A través de eso que tiene que ver con las matrices de aprendizaje es que uno va a tener una concepción del mundo. En este punto es que muchas veces se utiliza la metáfora de poder ver a través de los prismas, ¿no? Como, bueno, el marco teórico en el cual uno ve, no sé si estoy yendo, yo estoy medio, por ahí voy un poco rápido, si cualquier cosa me dice que va un poquito más, pero bueno, la idea es esta. Perdón, hola, mi nombre es Laura Hola. y soy de Argentina. Sí, Laura. acá te voy a pedir que si podés ir un poquito más lento porque un poco me perdí con lo de Pichon Rivière. Cuando vos decís de ver la realidad a través de los prismas, ¿te referís a través de estos marcos teóricos, por ejemplo, las estructuras sociales, de lo que debe ser una mujer, un varón, etcétera, etcétera? ¿A eso te referís? Un poco sí, claro, un poco sí. O sea, los prismas pensados como marco teórico en lo cual uno, sí, está bien lo que vos estás pensando, en realidad es en esa idea, ¿no? Como, bueno, pero va un poco más allá de eso, va más allá de los estereotipos de género. Pero en el marco, en el tema de los prismas, de poder ver a través de esos prismas, de ese marco teórico, es que vemos en realidad de acuerdo a la educación que nos dieron. No todas las personas somos educadas de la misma forma, dependerá de un montón de extractos, tendrá que ver con lugar, con origen de la familia, con extractos sociales, económicos, culturales, ¿no? Como, bueno, no todos tenemos los mismos prismas para ver la realidad. Pero sí que los estereotipos de género es un marco teórico muy fuerte, porque cada sociedad va construyendo su propio estereotipo, ¿no? Su propio ideal de hombre y su propio ideal de mujer. Y también cada sociedad va a ver qué hace con la diversidad también, ¿no? Bueno, por suerte, en este momento histórico hay mucha apertura en relación a la diversidad, ¿no? Como, bueno, está como muy, o sea, es como hay una cuestión de crítica, y volvemos a esta palabra que era la que metí con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la deconstrucción, poder deconstruir ese marco teórico, esas matrices de aprendizaje, los estereotipos de género, es lo que nos va a permitir acercarnos a lo que cada uno quiere ser. Y acá me meto directamente de vuelta con la subjetividad, porque el ser y la subjetividad están muy relacionados, ¿no? Como, bueno, poder ser lo que uno quiere tiene que ver con la subjetividad, y está saliéndose de la objetividad. O sea, la objetividad como algo que es más estereotipado, y la subjetividad como algo que tiene que ver más con el sujeto. Desde el psicoanálisis hablaríamos del sujeto del inconsciente, inclusive, ¿no? Por esto que yo les decía antes, del sujeto que viene a ser, en donde justamente, ahí ya por ahí me estoy yendo un poco a un concepto muy analítico, pero el psicoanálisis va a decir también que uno es mucho más donde no es que donde es. ¿Qué quiere decir esto? El psicoanálisis, y en este caso Lacan, habla ¿no? Como en este punto de justamente lo que tiene que ver con el inconsciente y con los deseos inconscientes van a tener que ver mucho más con la persona que lo que tiene que ver con un discurso que a veces viene del otro. Y ahí de vuelta volvemos a lo social y a las matrices de aprendizaje. El otro lacaniano, si quieren, ¿no? Como el gran otro, este gran otro que muchas veces también lo podemos como asemejar en lo social, como la sociedad marcando cómo cada sujeto tiene que ser, como el sujeto producido en serie también. Esto volvemos al molde. Entonces, poder romper un poco con eso es lo que tiene que ver con autorizarse. Poder, en la autorización va a estar, obviamente que
el apoyo de los otros es muy importante, es muy importante. Y la crianza, o sea, la educación, y cómo fueron los primeros años de vida de cada persona, son muy importantes porque ahí también se va construyendo cada persona, ¿no? Sí. No, que te iba a comentar que hoy con algunos compañeros hicimos un GAM, que es un grupo de ayuda mutua, con una chica que tiene tartamudez y es psicóloga de Colombia, y justo estuvimos hablando sobre la teoría de los apegos, y de cómo, y nos contó los 4 apegos son, y ahí fuimos hablando de justamente esto, de la crianza, de cómo va influyendo cuando uno es adulto, ¿no? Y bueno, sí, porque la parte de la crianza, digamos, de la parte de cómo, ahí tiene que ver el deseo también, ¿no? Como, bueno, tiene que ver el deseo puesto en la persona ¿no? En la niña o en el niño o en el niñe que va criándose y que va como, bueno, y también la autorización, ¿no? En este poder que se le da a la persona, ¿no? Poder hacer determinada cosa, ¿no? Es mucho más fácil cuando a uno le dan un empujoncito, digamos, para poder hacer algo, que cuando uno lo hace, digamos, solo o más sola, ¿no? Como, bueno, y hay un trabajo, en análisis se ve mucho esto, ¿no? Poder ir armándose y deconstruyendo mucho lo que tiene que ver con este marco teórico que tenía que ver con las matrices de aprendizaje, ¿no? Que hablamos antes, ¿no? Como poder ir deconstruyendo la propia educación, lo que tiene que ver con la propia crianza, algunas cosas que a veces, por ahí no quiere decir que las madres y los padres intentaron hacer algo malo, a veces sin querer hicieron algo malo, porque sabemos también que a veces la sobreprotección es mala, ¿no? Como, bueno, entonces no es solamente que no le hayan dado una parte como ¿no? de contención, sino que a veces la sobrecontención también no permite como desarrollarse porque atenta contra la autonomía de cada persona, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo de deconstrucción que es importante, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la autorización es poder también ir deconstruyendo esos grandes otros, si quieren, ¿no? Como podríamos decir, como esas matrices de aprendizaje, y poder rearmarlas con algo que tenga que ver más con cada uno. Y con lo que cada uno desea también, ¿no? Con un deseo más singular, y acá volvemos a la palabra esta singular y subjetividad, ¿no? La singularidad subjetiva, o sea, el deseo propio, ¿no? Como un poco en lo que tiene que ver con el deseo propio de autorizarse a eso, ¿no? Bueno, en el arte se ve mucho, ¿no? Como, bueno, poder, esto que decía quizás antes de empezar hoy, ¿no? Que por ahí una persona puede tocar muy bien la guitarra, para decir algo, ¿no? Una persona puede ser una persona que toca muy bien la guitarra, pero que no lo puede mostrar porque la exigencia que tiene es muy alta. Entonces poder, en este punto la deconstrucción es importante, porque por ahí una persona no toca tan bien y puede hacer un concierto. Ahí tiene que ver un poco la autorización de cada persona, ¿no? Como poder, con las mismas herramientas, poder hacer algo distinto. Hola. En el arte, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Espartaco? Te saluda Livio. Livio Hola, Elvis. ¿Qué tal? Oh. O sea, Espartaco, tú no estás diciendo que si yo toco bien la guitarra no puedo cantar. No entendí muy bien esa parte. No. Lo que yo digo, no, lo que yo digo es que esto es así. A ver, a mí Yeah. el ejemplo de la guitarra me parece que está bueno porque hay personas que tocan pero muy bien la guitarra y no se animan a tocar para otra persona. Una persona puede tocar, y no estoy hablando de cantar, porque también puede ser que toque muy bien la guitarra y encima cante muy bien, pero que no se anime a hacer un mini recital con 2 personas, 3 personas, ni un fogón, ni una tocada en un fogón, y toca excelente. Y después hay una persona que toca 2 acordes, 3 acordes,
y por ahí, de cara dura, se diría en Argentina, no sé cómo se dice en el resto de los países, pero de cara dura, esa persona toca en un fogón y hace, ¿no? Como bueno, y por ahí hasta se anima a hacer un concierto y por ahí toca 3 acordes, ¿no? Bueno, Entonces ahí, Sí, quería decir algo así. De hecho, perdón, Dani, termino, es cortito. De hecho, a mí me pasa que lo comparto con mis compañeros. Ahora que traes esto, yo decía, algo me pasa. Yo hice unos spots, yo estudio cine, y no los puedo mostrar. Es como que le falta esto y le falta lo otro, y lo comparto con alguno. Pero dale, compartir, están buenísimos, me dice alguno. Y yo, no, pero no, le falta esto. O también cuando amigos dibujan re bien, pero re bien, yo dibujo mal, y están dibujando, a ver qué dibujaste, no me gusta que lo vean, que vean mis... Pero si dibujás bien, ¿viste? ¿Por qué tanto? No, entonces eso solamente quería decir que me pasa. Listo, Dani, perdón. gracias, Laura. Es como, bueno, es eso el ejemplo que estaba tratando de dar sin personalizarlo, ¿no? Pero es un poco eso, lo que suele pasar mucho. Yo lo veo en el consultorio todo el tiempo, o sea, personas, y sobre todo con la exigencia, porque muchas veces las personas son muy exigentes con sí mismos, y no pueden, no pueden autorizarse, pues ahí está esto que hablábamos antes del tema de fallar. Por eso es importante autorizarse también a fallar, porque en el fallar uno se autoriza, se arriesga, no es jugársela un poco, ¿no? La palabra es jugársela un poquito, es jugársela y decir, bueno, ya, que salga o sea, que pase lo que tenga que pasar con eso, pero a veces, yo había notado, mirá, justo en relación a eso había notado una frase que me parece que está muy buena, que dice, los pasos que no te animás a dar dejan huellas, ¿no? Como, bueno, los pasos que no te animás a dar a veces dejan más huellas que los pasos que sí te animás a dar. Entonces está bueno esto de poder animarse, y esto siempre lo trabajo con algún paciente, y todo lo que yo le decía, no me acuerdo, creo que era Leo, que todo el mundo tiene algo para autorizarse, ¿no? Como, bueno, todas las personas que llegan al consultorio en algún punto tienen algo para autorizarse, ¿no? No sé si vos querías decir, hay alguien que quería decir algo. Yo, Sí. no, que te iba a contar que a nosotros nos pasa, a la persona con tartamudez, un ejemplo. Tenemos el total dominio de un tema, o somos re inteligentes, pero el tema de hablar en público nos limita, y quizás hay personas que no tienen esa inteligencia o el dominio del tema y hablan en público, y claro, y ahí ocurre que nos autolimitamos teniendo la capacidad quizás mejor que otra persona. Sí, el ejemplo de la guitarra se entendió. Eso Perfecto. es lo que quería yo decir con el ejemplo de la guitarra, porque es eso justamente. Porque lo veo todo el tiempo, de gente que no se autoriza, no se autoriza a hacer algo que por ahí tiene muchas herramientas y después hay otra persona que sí, se autoriza y tiene muchas menos herramientas. Entonces está bueno que cada uno pueda autorizarse. Y en este punto hay, yo digo que todo el mundo tiene algo para autorizarse. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un amigo, en este caso es un amigo, pobre, lo pongo un poco al frente, un amigo psiquiatra, que es una persona muy histriónica, es una persona que habla fuerte, vos decís, esta persona, qué seguridad que tiene. Y un día me estaba contando un tema muy interesante, yo le digo, este tema me gustaría que lo puedas contar un día en la radio. Y me dijo, no puedo. Y le digo, ¿por qué no pueden? Yo no entendía. Dice, no puedo porque me da mucha vergüenza hablar en la radio. Yo no lo podía creer porque es una persona que ustedes la ven y es una persona que ya tiene un volumen de voz así, y aparte es como, bueno, es histriónico, le gusta. Y vos decís, bueno, entonces ahí está, todo el mundo tiene algo para autorizarse, ¿no? Como, sí. Espartaco, quiero contar algo. Yo trabajé con una persona que, bueno, era mi socio. Y sí, o sea, él hacía talleres de oratoria y lo hacía muy bien. Y yo le dije, mira, tú deberías grabarte en YouTube y tener tus programas y que la gente te conozca, porque más allá de la empresa como tal, debemos de vender tu imagen. Tú eres la marca de nuestra empresa.
Y pasaba lo mismo. O sea, a pesar que él era una persona que dominaba la oratoria, él no podía hablar en público. O sea, yo no se imaginaba él grabarse en video. Pero te voy a contar algo, Espartaco. Aquí no es tanto el hecho del miedo en público. Es que cuando te arriesgas, empiezan las trabas. O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Y te lo digo así porque yo también doy talleres y cuando hablo con personas, yo ahorita estoy hablando con chicos en otro grupo y es totalmente distinto el miedo que tú nos hablas de cantar en público al miedo no, a hablar en público y que cuando estés hablando empiezan las trabas. Es diferente, es totalmente distinto. Para mí no, Bueno, no encuentro diferencia en el sentido que yo soy titiritera y con tartamudez. Y hay personas que no tienen tartamudez y me dicen, yo no me animaría ni loca a usar un títere. Así que no veo la diferencia en el miedo, en este sentido. Claro, o sea, es un miedo, no es un miedo, o sea, la idea de que es un miedo. Tú no tienes miedo y sin embargo, cuando estás con tu mamá o con tu papá, te empiezan las trabas y no es un miedo. O sea, no combinemos el miedo con estos bloqueos. Es totalmente distinto. Creo que, por lo menos, no sé qué opinas tú, qué es lo que puedes decirnos con tu experiencia. Yo creo que un poco, a mí me parece que un poquito sí funciona el miedo. Igual yo creo que tiene que ver con la autorización. Por eso digo, me parece que toda persona tiene que algo para autorizarse y me parecía como interesante traer esto de la subjetividad y traer el tema del género, en realidad más ligado a los estereotipos de género como moldes y como si fuesen pequeñas presiones, digamos, que a cada uno y a cada una y a cada une les arman como celdas en las cuales cada persona les cuesta salir. Y hay diferentes posibilidades en relación o sea, cuando hablo también de la subjetividad y de la singularidad, me parecía interesante en relación a que también teniendo quizás la misma dificultad, cada uno y cada una de ustedes seguramente tiene muchas diferencias también. O sea, en ese punto es la singularidad subjetiva de cada persona. O sea, cada uno viene con una historia, con un montón de cosas que tiene que ver ya con cada persona. Más allá de que los una algo, ¿no? Como bueno. Entonces, en ese caso, va a haber diferentes posibilidades y diferentes trabajos en relación a la deconstrucción, en relación a esto que tiene que ver con las dificultades que tienen que ver con estos moldes, celdas que no permiten avanzar a veces, ¿no? Esto que decía Laura quizás, ¿no? Como bueno, poder, poder en algún momento animarse a mostrar algo que ella lo está haciendo, y bueno, ya contarlo acá, ya después de esto, mirá, estás ahí. Bueno, a veces también, yo tengo tengo pacientes que a veces me cuentan algo, que también están haciendo algo que está bueno, o sea, me están contando algo que está buenísimo, pero que no se animan a hacerlo, a mostrarlo sobre todo, y que por ahí tiene que ver con la exigencia, porque por ahí tiene que ver inclusive por eso hablaba más que del canto, hablaba de la guitarra, porque la gente que es muy exigente, los concertistas, si querés, o sea, me acuerdo una vez que en un recital de unos guitarristas, uno de los que tocaba era amigo mío, para mí había sonado increíble, y él se bajó enojadísimo, y estaba enojado con cómo había tocado, para mí había sido un recital increíble. Pero eso es la exigencia de cada uno también. Es como, bueno, ahí está la singularidad de cada uno, y ahí está el trabajo de construcción que tendrá que hacer cada uno y cada una, ¿no? Sí, Laura. Quiero decir algo más con respecto a lo que dijo el compañero Elvis. Es verdad que nosotros no podemos evitar tartamudear, eso es un hecho, ¿sí? Evitar, tartamudez aparece.
Pero sí el miedo a tartamudear y que el miedo al que dirán, eso sí, digamos, creo que es algo que podemos controlar. Por ejemplo, situación, estamos en la facultad, en una clase de secundaria, el profesor hace una pregunta a todos, nosotros sabemos la respuesta. Opción A, levanto la mano y la digo, ante la posibilidad de tartamudearme y posibilidad, todo en mi imaginación, obviamente, que todos se burlen, se rían, o que piensen que soy tonta, que soy deficiente mental, o que no sé. Opción B, levanto la mano y lo digo lento y que no me importa. Opción C, no levanto la mano y no digo nada. Total, tampoco me están presionando. Entonces, ahí tenemos una decisión. O sea, no sobre la tartamudez directamente, pero sí sobre la actitud que tomamos, como dijo Dañita, que ella es titiritera y que otro nos anima. Pero eso tiene que ver con el animarse, tiene que ver, tengas tartamudez, tenga lo que tenga, digamos, tengas cualquier limitación. Eso me parece, me parece que está bueno lo que planteas, Laura. Me parece que, perdón, Leo, ¿vos querías decir algo? Sí, lo que yo quisiera comentar, Espartaco, es que yo concuerdo contigo con lo que tú dices con las altas expectativas. En mi caso, con respecto con la comunicación, se acrecienta mucho más mi tartamudez cuando yo me genero más expectativas de que tengo que hacerlo bien. Y a la vez también concuerdo con Laura que aunque uno se encuentre en una zona cómoda, con gente confiable que sabe que uno tartamudea cuando habla y que no van a haber cuestionamientos, se encuentra muy arraigado el miedo hacia las palabras y al tartamudear, aunque uno se encuentre con una situación confortable. Entonces creo que eso sí influye dentro de muchas otras variables en nuestra condición de la tartamudez. Yo pienso que si fuese así, si realmente la tartamudez es parte del temor, todas las personas tartamudearían. O sea, no es lo mismo. Perdón, disculpen que discrepe, pero la diferencia es que es distinta. O sea, hay que reconocer que tú tienes el valor de hacerlo, otra cosa es que no puedas. Pero esto sucede porque te concentras en exceso. Es un exceso de concentración, ¿sí? No tiene nada que ver con el temor. Livio, pero no, la persona que tiene tartamudez ya los recontras, sabemos que es algo que se despierta genéticamente, no por miedo, no. Si es genético, entonces toda tu familia tiene eso. No, pero hay una predisposición genética. Mi niño, uno de mis hijos, tiene tartamudez y el otro no. Ya, lo que estamos viendo aquí es que hay patrones. Ellos siguen tus patrones. No solamente es el hecho de que, porque tú, en tu caso puede ser, pero escúchame, hay casos en donde tú puedes tener, ¿tus padres también tenían tartamudez? No, tenía primos con tartamudez. Sí, pero no tus padres. O sea, no por eso significa que necesariamente tiene que ser así. Porque hay muchos casos en donde los padres no tienen nada y los hijos tienen este pequeño inconveniente. ¿Sí? O sea, Perdónenme, si querés después hacemos otro Zoom donde podemos debatir sobre si es genético o no, los patrones, pero ahora sí, porque nos vamos a... me gustaría escuchar a Espartaco, por favor. Gracias, Elvis. Al invitado especial, dale. No, pero está bien, Livio, que des tu opinión y no sí o sí hay que estar de acuerdo en todo. No, está perfecto. Y de eso se trata la diversidad y la posibilidad de las distintas voces, y me parece que está buenísimo que no estemos de acuerdo y que cada uno también piense en su modo. Me parece que está bueno, y me parece que está bueno el debate también. En relación a la autorización, jugársela
en relación al deseo, ¿no? Como, bueno, poder jugársela, y esto es de todas las personas en realidad, o sea, a todas las personas les cuesta mucho acercarse a lo que desean y animarse a lo que desean. Entonces, poder también desarrollar esa situación, en acercarse a lo que que cada quien desea y jugársela. En esto también está poder acercarse, no solamente es estudiar lo que uno quiere, sino poder desarrollarlo, poder no sé, vos hablaste de ser titiritera, bueno, poder hacer algo ¿no? con los títeres, poder interactuar, poder jugar, poder hacer un montón de cosas. De eso también se trata, ¿no? Como poder largar algo que uno tiene, que lo tiene un poco como guardado, y poder expresarlo, ¿no? De eso también está la autorización. O bueno, la autorización a veces tiene que ver con también jugársela con algo que implique estar en desacuerdo con otros, ¿no? Como, bueno, y en este caso podría ser, muchas veces es con las referencias paternas, maternas, que muchas veces es como, bueno, hay que jugársela ahí también, ¿no? Como, bueno, en el caso de los artistas, a mí me gusta mucho el tema siempre meto el arte por todos lados, por eso, pero en el caso de los artistas generalmente es como, bueno, salvo que vengan de familias de artistas, que ya tienen facilitación de que vienen de familia de artistas, es como, bueno, se la tienen que jugar un poquito más, ¿no? Como, bueno, pero en realidad cualquier profesión, hasta la más, o sea, ¿no? O cualquier persona, más allá de profesiones, ¿no? Como cualquier, también es eso. Pedro. No, pensé que ibas a decir. Bueno, un poco eso. Y un poco, me parece un poco eso, ¿no? Cerrando un poco lo que tiene que ver con la relación entre... Por eso era la idea de mezclar un poco lo que tenía que ver con género y con estereotipos de género. Yo hace poco hice una publicación en la cual agarraba a Marilyn Monroe como un modelo, digamos, ¿no? Como de belleza de todos los tiempos. Y yo me preguntaba si en la actualidad entraría dentro de las exigencias que tiene la sociedad actual, digamos, si entraría como fue en su momento su belleza, ¿no? Como, bueno, entonces me lo preguntaba como podría haberme preguntado en un modelo masculino, ¿no? Pero bueno, justo Marilyn, a mí me gusta mucho Marilyn y me parece como siempre, fue siempre una cuestión así como muy simbólica su belleza, ¿no? Su belleza, su sensualidad, ¿no? Como, bueno, y me preguntaba si en la actualidad, digamos, ella podría entrar como un modelo de belleza tan alto, porque es como una de las mujeres más bellas de todos los tiempos, ¿no? Y en la exigencia actual, porque también esto de los estereotipos de género van a tener que ver con un contexto histórico, cultural y de lugar también, ¿no? Como, bueno, entonces también eso, ¿no? Como cada sociedad tiene sus moldes de ideal. Y de ahí uno tiene que escaparse un poquito, tiene que romper un poquito, ver la forma de encontrarse cada quien y ver qué quiere ser. Y de ahí esto de la singularidad subjetiva, y de ahí la autorización, ¿no? Poderse autorizar a ser quien uno quiere ser. E inclusive podría ser una persona que se dedica a las matemáticas, para decir algo, y quiere ser poeta, ponele. Laura. Sí, lo que quería comentar yo es que creo que el tema de las autorizaciones personales, en nuestro caso, también se basa en nuestra actitud frente a la vida. Si yo me propongo conversar con mis padres, ¿sí? O lo pude estar haciendo desde pequeña, yo creo que es un gran paso. Si no lo pude estar haciendo siendo chica por diferentes circunstancias, yo puedo darme el permiso ahora, sí, sentarme con ellos, y para nosotros que tenemos tartamudez es como una mochila que se nos va descargando, ¿no? Las autorizaciones van de la mano del miedo también.
para mí, personalmente. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo de darse esa autorización por el que dirán, ya sea la familia, ya sea los amigos, ya sea los compañeros de trabajo. Yo creo que nos tenemos que autorizar con miedo y seguir, porque si seguimos con el miedo, no avanzamos. Entonces, para mí, las cosas las tenemos que seguir haciendo con miedo y autorizándonos diariamente, aunque sean pequeños pasitos, pero con miedo. Eso simplemente. Está Excelente, bueno, Lau. está bueno lo que planteas. Quisiera decir algo, Sí, algo Sebastián. con respecto a lo que dijo Albio. Por ejemplo, dentro de lo que yo he leído con la descendencia en cuanto a cuando uno hereda con condiciones, enfermedades, una multiplicidad de cosas. Por ejemplo, lo que decían es que uno puede transmitir una enfermedad hasta 8 generaciones. Eso no significa que porque tu papá no fue tartamudo, o tu tío, o tu primo, eso no significa que tú no puedas heredar una condición en pasados genes. Punto 2. Otra cosa, que cuando uno tiene tartamudez, existe 50% de que tu hijo desarrolle la condición de tartamudez. Esto tú lo puedes encontrar por ejemplo, libros que hablan de esto. Bueno, eso era como para hablar de lo que dijo Albio, parece, no me recuerdo bien el nombre. Y con Es Livio. respecto, Livio, perdón, Livio. Por ejemplo, lo que decía Espartaco, encuentro que existe una similitud a lo que decía Platón con su ejemplo, con su mito de la caverna. Esto, por ejemplo, de las matrices de aprendizaje. Un ejemplo bien así como acercado a la realidad que tenemos nosotros como gente que tartamudea. Nosotros cuando nos hacemos conscientes de nuestra tartamudez, yo creo que en ese momento uno entra a la caverna que nos decía Platón. Y que nuestra, por ejemplo, nuestra matriz de aprendizaje es esta sociedad que te va mostrando que la tartamudez es algo malo, es algo castigado, es algo mal visto. Pero, cuando tú dices eso de la autorización, yo lo podría hacer una analogía con respecto a eso, es como cuando uno se autoriza y va afuera de la caverna. Y afuera de la caverna ve que existe ya lo que tuviste dentro de la caverna no es algo válido, es algo que estaba dentro de la caverna solamente. Y para concluir, una consulta que él dice, o sea, que dijo Espartaco, que uno debe construirse en base a la falla. O sea, Y sí, dentro de la autorización, por ejemplo, la consulta que yo te haría es cómo, por ejemplo, de qué manera yo me podría mantener en ese camino de la autorización sin que yo, por ejemplo, cuando vea la luz afuera de la caverna, como lo decía actualmente, no tenga la necesidad de volver a la caverna porque lo que vi afuera, claro, es distinto a la caverna, pero enfrentarse a ese exterior como que no es algo fácil y que yo lo pueda desarrollar en el tiempo y que no tenga ganas de volver otra vez a la caverna. Eso. Muchas gracias. Está bueno, Sebastián, lo que planteas. A mí me parece que está muy bueno. Y retomando lo de la falla, a mí me parece importantísimo. Esto lo digo en base a todos, por eso yo lo
tenía como el concepto de castración en el psicoanálisis, ¿no? Como, bueno, que en realidad la castración es simbólica y que todas y todos estamos castrados, y en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con poder construir sobre la falla. Porque esto ¿no? Como poder construir sobre la falla y no intentar solamente no fallar, sino poder construir sobre la falla. Me parece que eso es fundamental para cualquier persona, ¿eh? Porque es asumir también la castración, es asumir que no somos perfectos, que estamos, por eso me parece importante también, asumir que no somos perfectos, que todas y todos y todes tenemos fallas y cada uno tendrá la forma también de expresarse y también de asumir esa falla, ¿no? Entonces poder asumir la castración y poder asumir las fallas nos va a hacer mucho más fuertes para también aceptar la crítica, porque también es eso un poco, ¿no? A veces es la ansia y la frustración también, porque esto dependerá de cada persona, y dentro del grupo de ustedes, teniendo algo en común, cada uno tendrá una tolerancia a la frustración distinta también. Y de ahí lo que yo hablo con respecto a la singularidad subjetiva. E inclusive la falla como algo singular y subjetivo. Sí, me decías. No, yo les quería contar que, bueno, que hoy en ese grupo que te conté que hablamos de los apegos, también hablamos del tema de que yo les decía, animarse a sentirse mal. Si yo tengo que llorar por una acción que no pude hablar como quiero, no esconder el sentimiento, animarme a sentirme mal, a llorar, o si me quiero acostar todo el día y permitirme eso, que no significa que yo sea inestable emocionalmente. Es un día que necesito pasar ese proceso y hacerlo, y al día siguiente amanezco como nueva, pero el tema de no, o como vos decís en este caso, ni siquiera autorizarse a sentirse mal, también va influyendo, porque es como que vas amontonando un montón de cosas hasta que el cuerpo o la mente va a explotar por otro lado. Bueno, sí, perdón, Leo. Por ejemplo, otro que quisiera decir que esto que, por ejemplo, lo que dices tú de la autorización, yo lo asocio un poco con la aceptación de la tartamudez. Yo creo que va muy de la mano. Quizás ese es el concepto que nosotros, como tartamudos, y la gente que ha logrado mejorarse o quizás disminuir un poco esto de la tartamudez, es que se ha aceptado, ha bajado su miedo, porque, no sé, escuchaba, por ejemplo, lo que decía Livio, que la gente que tiene tartamudez no tartamudea por miedo. Yo creo que hablar de miedo no es algo malo, porque el miedo es algo propio del hombre. Si te remonta a la antigüedad, a la época de las cavernas, no sé, ahí la gente se mantenía viva porque tenía miedo. O sea, esa reacción básica del hombre es en base a un estímulo que te produce estrés. Eso es lo que creo yo. Si existiera la capacidad de que nosotros pudiéramos controlar ese miedo y quizás no hacerle caso, yo creo que ese sería un gran avance para las personas que tienen esta condición de la influencia de esta mujer. Eso. Leo. Lo que yo quisiera comentarte, Espartaco, es que lo que tú me dices tiene mucho sentido con lo que yo he oído con psicólogos cognitivos conductuales, pero con otros conceptos. Entonces entonces lo que yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia que existiría entre el psicoanálisis
y las otras corrientes psicológicas para abordar en este caso una característica del habla como una tartamudez que yo creo, sin ser experto ni nada, que está principalmente basada en el miedo a hablar y a enfrentar situaciones que para uno son frustrantes y vergonzosas. Entonces creo que es central el miedo en personas como nosotros. A ver, me parece que bueno, la diferencia entre el psicoanálisis y otras teorías, justamente, bueno, quizás la singularidad subjetiva es un concepto bien del psicoanálisis, ¿no? Como, bueno, apostar a la falla de la persona, como esta cuestión de apostar a la persona, o sea, el concepto de castración es del psicoanálisis, ¿no? Como el concepto, esto es bien, ¿no? Y después lo retoma Lacan. Esto es bien propio del psicoanálisis, ¿no? Como, bueno, es un concepto que yo le pongo la palabra falla, Lacan también habla de falla, me gusta más falla por una cuestión de que del concepto de castración tiene mucha crítica de parte de los movimientos feministas y me parece, bueno, yo como estoy un poco no, estoy bastante metido con el tema de la perspectiva de género, me parece que está bueno correrse un poco de lo que tiene que ver con castración. Igual me parece un concepto que es interesante, porque en realidad la crítica muchas veces es a la mala lectura de lo que tiene que ver con la castración. La castración es simbólica y es a todos y todas y todes. O sea, estamos todes castrados, esa es la idea de la castración. Lo que pasa es que muchas veces las posturas antropocéntricas, inclusive de psicoanalistas, han caído en la cuestión de que se asemeje el pene con el falo. En realidad no es así. La cuestión es, la castración es simbólica. Entonces, por eso es que estamos todos fallados. Esa es la idea. Y la idea de justamente asumir esa castración y esa pérdida y esa falla nos llevaría a ser un poquito más fuertes. Por eso digo lo de la tolerancia y la frustración, ¿no? Como algo importante, como poder saber perder. Pero los niños y niñas que no saben, o sea, que juegan, no sé, un ajedrez, por ejemplo. Y por ahí, bueno, si uno les gana, se pudre todo, tiran el tablero y ya está. Eso tiene que ver con la baja tolerancia y la frustración. Que en un niño y una niña, un niñe, no sería grave. Está bueno ir trabajando, que pueda aceptar perder, así como saber ganar también, ¿no? Las dos cosas, tan buenas también saber ganar, no solamente perder, obviamente. Pero digo, pero está bueno que sepa perder. Y en los adultos es muy importante saber perder, porque si un adulto no sabe perder, estamos un poco, es un poco complicado y es más complejo. Ahí sí es más complejo. Por eso la tolerancia a la frustración en un adulto es importante. Y todo el mundo también tiene que hacer un trabajo en relación a eso, en relación a escalas, ¿no? O bueno, el tema del miedo me parece que es un tema que está buenísimo. Yo vengo haciendo charlas sobre masculinidades en relación a la perspectiva de género, y el tema de la masculinidad siempre se lo asoció a la valentía, ¿no? Como el lugar del hombre, en esto del estereotipo de género, como el hombre valiente, el príncipe, ¿no? El príncipe que va a rescatar a la princesa, valiente, que pelea con los dragones, que pelea con todos. Bueno, la violencia también, ¿no? Como está dentro de la masculinidad hegemónica que se dice. Entonces, las nuevas masculinidades vienen justamente en el hombre, sobre todo, porque la mujer miedosa a nivel histórico no está mal vista. Es más, a nivel histórico está mal vista la mujer valiente, lamentablemente. Por suerte, hoy en día hay una cuestión revolucionaria en relación a ese tema, y la perspectiva de género, los movimientos feministas hicieron que la mujer valiente tome otro lugar en la sociedad, y está buenísimo, y está, ¿no? Como hay una cuestión de poder aceptar el empoderamiento de la mujer. Que antes una mujer empoderada era, bueno, asemejada a una mujer, a un hombre, ¿no? Como una mujer que se la ponía en un lugar de hombre, ¿no? Como, bueno, hoy en día, por suerte, y gracias a los movimientos feministas, sobre todo, y a la perspectiva de género, el miedo, volviendo al miedo,
poder aceptar eso también, poder aceptar que uno, y hacerlo con miedo, como no me acuerdo quién decía, creo que Laura decía, ¿no? Como poder hacerlo con miedo, sí, lo decías vos. Poder hacer las cosas con miedo inclusive, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Porque yo vi una charla hace poco y la persona hablaba de nuevas masculinidades y decía, y yo estoy con miedo, y estaba bueno que lo diga, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo miedo, estoy nervioso. Y yo también, a ver, oye, yo, Espartaco Salerno, iba a dar una charla y también puedo tener un poquito, ¿no? Estar un poco nervioso. Yo no los conocía, también, a ver, poder asumir que uno puede estar nervioso, por más que sea un tema que por ahí manejo y todo, poder decir que estoy nervioso, que bueno, que también podía pasar que como, no sé, le puede pasar a una persona, en los estudiantes se ve mucho, ¿no? A veces el estudiante o la estudiante que estudió un montonazo va a dar el final y no puede decir nada, o no puede escribir nada, se bloqueó. Entonces, ahí entra lo que hablamos de la exigencia de cada uno, de la tolerancia y la frustración, el poder hacerlo aunque sea fallando, ¿no? Porque también es eso. En la época, hoy cumplo 17 años, voy a decir cualquier cosa, pero bueno, hoy cumplo 17 años de que me recibí de psicólogo. Y me acuerdo que en la parte de cuando estaba de estudiante, hubo una parte en la facultad de la UBA, ¿no? En una parte se empezó a haber finales obligatorios. Y yo me acuerdo que tenía un grupo de compañeras, sobre todo, que eran muy exigentes, muy buenas alumnas, excelentes alumnas. Para mí eran las estudiantes. Yo tenía más experiencia dando finales porque no todas las promocionaba, a veces iba a final. Entonces tenía experiencia en esto de fallar también, ¿no? Asumir la falla, poder fallar. Y cuando empiezan los finales obligatorios, a mucha gente que es muy exigente, le cuesta un montón dar un final obligatorio porque implica, es aceptar no saber todo. Esto decía Sebastián de la Caverna también, ¿no? Como no saber, o sea, poder asumir sabe todo. Ahí también está esto de fallar, ¿no? Como por las fallas, somos humanos, tiene que ver con la subjetividad, y por eso yo decía que la objetividad está más del lado de la perfección, sobre todo. La perfección está más del lado de la máquina, ¿no? Como más del lado de la máquina. ¿Quién es perfecto? Una máquina. Nosotros somos seres humanos, somos imperfectos. Entonces, poder asumir eso está bueno, y poder tener miedo, pero avanzar con el miedo, ¿no? También está bueno. Me parece eso, ¿no? No sé Excelente, Espartaco. ¿Hay alguien que le quiera hacer alguna consulta? Ari, te dejo, Ari. No, muy interesante lo que decís, Espartaco, y lo que decía, ¿no? Que lo había hablado en otras charlas, el miedo te puede o paralizar o te puede servir como incentivo para autorizar, justamente, ¿no? Y yo creo que la tartamudez tiene dos caras, o te victimizás. Yo sé que esto es muy subjetivo y yo respeto a cada persona y lo que siente y lo que expresa, pero a veces lo que siento es que te lleva a victimizarte. Y esto de victimizarte te lleva a tener como un rol que tiene que ver con estas marcas, con estas, vos hablaste de moldes, ¿no? Yo soy así y bueno, y tengo que cargar esta mochila toda mi vida. Entonces nunca me voy a poder autorizar, porque yo ya me creé lo que me dijo el otro. Entonces nunca me voy a poder autorizar. Entonces, bueno, creo que un poco salir de la victimización y bueno, y autorizarse a pesar del miedo y a pesar que me voy a trabar. Una parte de mí se traba, pero yo no soy todo traba, no soy 100% tartamudez. Hay otra parte de mí que se tiene que autorizar para poder existir. Está buenísimo lo que decís, Ariel. Y de hecho, el existir tiene que ver con esto del ser también, ¿no? Como porque todo esto tiene que ver con el ser. Y poder ser en singularidad, con la singularidad de cada uno, cada una, y poder asumir eso que tiene que ver con las fallas, ¿no? Entonces está muy bueno lo que planteas. Y cada persona, y ahí está la diversidad también, la diversidad de voces
insisto, ¿no? Por más que sean un grupo que tengan todos la misma situación en relación a la tartamudez, que cada uno también tiene su particularidad, su singularidad y su subjetividad, y su historia también, ¿no? Entonces y cada uno va a poder ir asumiendo, y lo otro es que la deconstrucción, está bueno saber que no es de un día para el otro, que una deconstrucción es un proceso, ¿no? Y un proceso en el cual uno se tiene que poner a analizar. Esto que decías un poquito, Ariel, como poder salirse del molde, arriesgarse, porque también el molde y el discurso del otro, porque a veces el discurso del otro como bueno, vos sos así, y en ese vos sos así, yo soy así, ¿no? Como en el discurso lineal del otro, del gran otro, diría Lacan, se llevan puestos nuestros deseos, por eso yo digo que a veces hay que sacudirse de ese gran otro, ¿no? Como sacudirse en lo social, esto del molde, ¿no? Poder sacudirse del molde, poder desarmarlo un poco, no sé, y ahí que sea lo que cada uno pueda también. Y eso también ahí está el tema del miedo, ¿no? Poder ser lo que cada uno pueda, pero poder ser, sobre todo eso, y ahí lo de la existencia. Me parece que está bueno. No sé si alguno o alguna tiene alguna consulta. ¿Alguien más? Luis y A mí me Valentina. gustaría compartir. Ah, y Adri, ajá. Dale, Adri. ¿Puedo yo? Bueno, no, Deconstrúyete, Adri, agarré medio deconstrúyete. cortado, todo un poquito que se me cortó, también se me fue la señal, y bueno, como bien decís, es una situación hoy por ahí, no tenía un día muy fluido, o me daba miedo por ahí el cambio de escenario, que haya un psicólogo, porque este es un juego que lo solemos hacer mucho entre compañeros, entonces por ahí es como que me puedo sentir un poco más relajado. También cuando está Ariel, uno siente un poquito de presión, porque, digamos, tiene mucha sensibilidad y mucho conocimiento. Y nada, a mí se me venía, ¿no? Siempre quería decir algo y se me venía mucho que lo que iba a decir no tenía sustancia o no tenía valor, y venía luchando internamente en desenmarañar toda esa parte del iceberg que en La Difluencia leí un autor que dice que si no te puedes permitir tartamudear, tartamudearás. Y es una frase que me parece fantástica, no es una frase que la tengo completamente hecha carne, sino que la puta se me cortó. Te escucho, No, te no, escucho. te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Tiene baja tolerancia, tiene baja tolerancia a la frustración. Ay, sí. Ahí se le Ahora sí cortó se le un cayó. No, Corta. Valentina o Luis. Ajá. Valentina, adelante por favor. Después voy yo. Bueno, hola a todos, Espartaco. Antes que nada, muchas gracias, agradecida de que nos has iluminado con los conocimientos tuyos. Y una duda sobre lo que dijiste sobre estos como lentes con los cuales, a través de los cuales vemos esta realidad nuestra, porque nos educan de esta forma, o por el país, idiosincrasia, y yo creo que hay miles de millones de filtros antes de una realidad más como objetiva, así que se puede como hablar así. Y mi duda es que si tú tienes un consejo de si hay una manera de poder salirse de esos lentes, una manera como de desaprender a lo mejor. Entonces, eso. Está bueno, está buenísimo, Valentina. Justamente en este desaprender, por ahí inclusive lo relaciono con el concepto de deconstrucción, como de construirse en lo que uno tiene que ver con el marco teórico que uno tiene.
¿no? Es un desaprender también de poder deconstruirse. Es un desaprender del aprendizaje que a uno le dieron en algún punto, y no todo aprendizaje es 100% bueno ni malo, pero sí poder desaprender en un montón de situaciones. En el tema del patriarcado es muy fácil de verlo, ¿no? Porque hay una cuestión patriarcal en relación a muchísimos años históricos en diferentes sociedades, pero finalmente el patriarcado es común, ¿no? Como el sistema capitalista es muy fuerte, ¿no? Como bueno, entonces es como muy fácil ver la deconstrucción en ese lugar. Ahora, en otros conceptos no es tan fácil. No es tan fácil, pero sí poder saber que ahí volvemos a los prismas y a esto que tiene que ver con las matrices de aprendizaje. Como bueno, poder saber que hay moldes que uno tiene, que tienen que ver con la crianza, con la educación, con las instituciones, y como vos decís, con un montón de filtros que va a tener que ver con el lugar donde naciste, el lugar donde te criaste, el lugar donde vivís, ¿no? la estructura social donde estás, económica, un montón de cosas, ¿no? Cultural, por supuesto, histórica. Pero digo, más allá de todo eso, a cada uno y cada una hay algo de eso que ejerce mucho poder, ¿no? Como esta cuestión que hablamos del discurso del otro, ¿no? Como el discurso del otro, del gran otro, diría Lacan, que lo que hace es imponer deseos también. Ahí es donde se juega también el tema de los deseos, ¿no? Como poder, como si fuese que lo social también impone modelos de deseo, ¿no? Como te dice lo que vas a tener que desear, lo que uno quiere, ¿no? Como, bueno, lo social impone muchas veces eso. Cada imposición va a tener que ver con su marco teórico más próximo, ¿no? Pero sí que hay una cuestión social que siempre está dando vueltas y que siempre impone, y que ahí es donde yo digo esto de sacudirse un poco, ¿no? Poder sacudirse de ese molde y poder encontrar la voz propia, encontrar la mirada propia, encontrar lo que uno... Y es ahí donde digo el desaprender y deconstruir y poder llegar a una singularidad subjetiva que tiene que ver con el propio ser. Por eso me parecía que estaba bueno lo del ser, ¿no? Como bueno, ser, y ahí entra también lo de la falla, entra un montón de conceptos. Pero me parece que está bueno, ¿no? Como, no sé si te pude aclarar o te compliqué más, pero bueno. O sea que la idea es no hacer caso a los deseos que me imponen objetivamente, sino sacar a flote mis deseos subjetivos. Eso. Que no los tapen, sobre todo. Me parece que no tapen los deseos de los otros. Ahí en el deseo del otro siempre está lo social, pero también puede ser un padre, una madre, un hermano, un amigo. O sea, muchas veces la influencia de una persona que uno considera como alguien que le tiene mucho respeto, y a veces esa mirada lleva un marco teórico de esa persona. Entonces poder también tener, ahí es donde me parece que está bueno lo de subjetividad y objetividad, porque si nos vamos a los medios de comunicación, siempre nos dicen que son objetivos, pero en realidad siempre tienen una pluma y una mano que escriben. Entonces ahí, en esa objetividad, siempre hay una subjetividad, y siempre hay una mirada, un marco teórico, ¿no? Esto de los prismas. Entonces, bueno, poder encontrar, por ejemplo, en lo que podría ser una información inclusive, poder tener la propia lectura, poder leer algo que uno diga, bueno, esto es lo que dice acá, pero poder tener la propia lectura. Eso está bueno. Ahí volvió Adri. No, bueno. Ahí volvió Adri, que se había quedado a la mitad con la idea. Acá está, Adrián. Sí, Adrián, te escuchamos estuvo divertido, porque te escuchamos, vos pensaste que ya no estábamos más, pero estábamos ahí. Te escuchamos todo, amigo. Se me cortó en la compu y bueno, salió así. Ahora ya estoy completamente on. No, nada, creo que ya cerraste todo, oí esta última parte.
y nada, coincidía con eso, que es todo parte de un proceso, que también a veces está el deseo de querer hacer más de lo que por ahí el proceso da, digamos, en el caso hasta también de la aceptación y hasta por ahí también hasta de la valentía. También el tema del deseo también hay que saber conocerlo, manejarlo, porque puede ser para un lado o para el otro, ¿sí? No sé si se entiende bien lo que quiero decir, pero bueno, nada. Bueno, ahí me parece que está bueno lo que decís, Adrián, en cuanto a que cada uno va a tener su propio tiempo y su propia forma también. Y por eso yo vuelvo a esto de la singularidad y la subjetividad. Como bueno, encontrar la propia voz, la propia mirada, es un proceso que va a llevar un tiempo y que cada tiempo es un tiempo propio también. Cada uno tiene sus propios tiempos y tiene su propio, ¿no? Como su propia lectura y relectura y su propia deconstrucción. No todo el mundo, aparte no todo el mundo arranca desde el mismo lugar a deconstruirse, ¿no? Como bueno, cada uno arranca de un lugar distinto, del lugar que le toca, pero sí está bueno saber que es un proceso, eso sí está buenísimo, y que lleva un tiempo, y que cada uno también respetar el tiempo propio de cada persona, ¿no? En esto es importantísimo, lo que vos decís, inclusive en relación a un análisis, ¿no? Porque a veces, a mí muchas veces me han dicho los pacientes, ¿no? Como, bueno, qué bueno que me estés esperando un poquito, porque yo a veces le digo, bueno, este tema lo estamos laburando, en algún momento va a salir, a veces uno, ¿no? Como agarra algo al voleo del analista, ¿no? Como voy a decir, bueno, este tema es importante, y por ahí la persona no está preparada para tocar ese tema. Entonces está bueno, yo como analista muchas veces digo, bueno, este tema me parece que es importante, pero me parece que es importante que lo trabajemos cuando vos lo traigas. Pero para mí también es importante decir, bueno, yo te escuché lo que dijiste, y también es importante decir, no me estoy haciendo el sonso con lo que vos dijiste, sino lo estoy trayendo, pero me parece que está bueno encontrar que la persona lo traiga. ¿Se entiende lo que digo? Como bueno, el propio tiempo de cada uno. Porque a veces en un trabajo ¿no? Como en una terapia, a veces los analistas se apresuran y el paciente en ese punto sufre, porque no, cada uno tiene sus tiempos también. Inclusive para trabajar cuestiones traumáticas, ¿no? Entonces poder tener ¿no? Ese analista, los analistas a veces cuando recién se reciben que quieren analizar enseguida y quieren, ¿no? Como, te agarré esto y te lo digo enseguida, y el paciente queda así como diciendo, no, pará, ¿qué me está diciendo? O sea, porque a veces son muy fuertes las cosas que se dicen. Entonces, está bueno tener el respeto por cada persona en su tiempo y espacio, y, ¿no? En su deconstrucción y en su análisis, ¿no? Bueno, Luis, me parece que vos querías decir algo también. Tito, y lo dejo a Luis, que estaba hablando de eso, que hoy o ayer justo Valentina, ella nos preguntaba un consejo, claro, con el tema de la aceptación, de la tartamudez, y justamente yo les dije eso, que cada persona tiene su proceso, y eso es algo que lo trabajamos subjetivamente, ¿no? Que yo no puedo pretender que el otro se anime a hacer un Zoom como me animo yo, o como se anima Leo, como se anima, que eso es algo que se respete y que cada uno lo va a trabajar a su manera. Ahí lo dejo a Luis. Bueno. Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Espartaco, y buenas noches a todos. Mira, mientras Espartaco hablaba y nos comentaba sobre su tema, y mientras hablaban nuestros compañeros, yo me iba preguntándome hacia mí mismo, ¿ya? ¿Por qué no me autorizo? ¿Ya? ¿Por qué el caso mío? ¿Ya? Entonces me tuve que... pasa también por lo que se comentaba por Leo y por lo que decían otros compañeros,
sobre el miedo, ¿ya? Entonces, ese miedo, ¿en qué se basa ese miedo? ¿Cómo surge ese miedo? Entonces tuve que ir quizás a mi niñez, quizás a los 10 años, a los 12 años, previas, anteriores, negativas, ¿ya? Entonces se va formando como una base en que se pierde la confianza, ¿ya? Y nace la conciencia en la persona que algo extraño está pasando, ¿ya? Y claro, o sea, ya con esa base, que algo extraño pasa, que algo surgió y que ya no es natural, yo ya me comienzo a no autorizar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay miedo al fallo, ¿cierto? Yo fallé una vez y por lo tanto tengo miedo de fallar nuevamente. Y si no se trabaja en eso en el momento, se sigue fallando. Entonces, después ya llego al momento que no me voy a autorizar, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no me autorizo? ¿Cuál es el miedo? Y me contesté a mí mismo, ¿ya? Porque que en realidad el miedo es la respuesta al fallo en las otras personas. Qué bueno lo que planteas. Entonces, Bueno, gracias por... Oh, sí, buenísimo. nuestro miedo no somos nosotros. Nuestro miedo es la respuesta del medio, de quienes nos escuchan, de las otras personas. Entonces, yo siento, seguí conversando conmigo mismo mientras escuchaba, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ok, empiezo a trabajar por el lado del miedo que tuve en las fallas, o comienzo a trabajar como vi por ahí de Sebastián que algo escribió en el chat en la resiliencia, ¿ya? Es decir, que no me importe lo que pase con el resto, ¿ya? De minimizar el molde, ¿ya? Buenísimo. Entonces, Espartaco, por ahí quizás bajo tu mirada, bajo tu trabajo, que eres la persona que nos está ayudando hoy día, el camino a seguir podría ser minimizar el molde más que trabajar en mis fallos. Y te dejo la pregunta, ¿ya? Está bueno, no, está buenísimo lo que contás, gracias por lo que contás, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo lo que vos estás haciendo, que es analizando ahora mismo un montón de cosas, y me parece que bueno, que es, insisto con que es un proceso y que cada uno va a tener sus tiempos y también, bueno, también quizás un trabajo a veces de análisis, me parece que también está bueno, y que cada uno también lo pueda ir trabajando y es de a poco, y es un poco eso, ¿no? Es un poco, se basa, bueno, alguien preguntó, creo que Leo fue, también cuál era la diferencia entre un psicoanálisis y otras teorías, y justamente una de las diferencias es que el psicoanálisis lo que busca también es historizar al sujeto, bueno, sujeto hombre o mujer, ¿no? Entonces, historizar es esto que vos decís, Luis, un poco pensar en la historia de cada persona y pensar en situaciones que por ahí vivió como traumáticas. Y el trauma también es subjetivo, porque también es, o sea, por ahí para una persona algo traumático es una cosa y para otra persona es otra cosa y no depende inclusive ni siquiera de la intensidad. Y ahí tiene que ver con la subjetividad. Tiene que ver con la lectura que uno tuvo de esa vivencia, de la interpretación que tuvo de esa vivencia, ¿no? Entonces está bueno poder trabajarlo, ¿no? Como poder ya arrancando con que sabés más o menos de dónde va, o sea, dónde, ¿no? En tu propia historia, dónde tener cierto punto de dónde estuvo alguna situación fuerte, digamos, ya es parte de un análisis que está buenísimo. Entonces poder ir, y esto que vos decís, poder ir sacudiendo eso, ¿no? Bueno, yo digo sacudir, la palabra sacudir eso, a mí me gusta decir sacudir al gran otro, ¿no? Como, bueno, sacudir el discurso del gran otro, como si fuese esto que vos decís, como sacudir un poco los moldes, como romper un poco, y poder deconstruir eso, ¿no? Como ir deconstruyendo, sabiendo
que es un proceso de análisis muchas veces, y que, bueno, que como todo proceso lleva un tiempo, una energía, ¿no? Como un trabajo, ¿no? Como hay algo que implica mucho de eso, ¿no? Pero bueno, está buenísimo que lo traigas, está buenísimo que lo puedas pensar, está buenísimo inclusive que lo puedas seguir desarrollando. Espartaco, Bueno. espectacular. Si querés, para ir dejándote libre, que ya te tenemos hace 1 hora y media, danos un consejo último a todos. ¿Qué nos dirías? No importa que no sepas de tartamudez, pero más o menos entendiste los miedos y las situaciones que pasamos en esta sociedad tan estereotipada, ¿no? Me parece que sí, quizás, no sé si a modo de consejo, pero sí de poder... Eduardo Galeano habla en uno de sus escritos que, bueno, que si se cayó era porque iba caminando, ¿no? Como, bueno, me caí pero iba caminando. Entonces, a veces vale la pena y la alegría, ¿no? Las dos cosas, poder caminar, aunque uno sabe que por ahí se la pega y, ¿no? Como, bueno, y sea un golpe o lo que sea, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Me parece que por ahí es quizás un cierre posible que se me acaba de ocurrir, ¿no? Capaz que un poco con lo que dijo Luis. Así que bueno, muchas gracias por no, yo pensaba hacer una charla de 1 hora y terminamos 1 hora y media, increíble. Gracias, muy bueno. Te agradecemos de corazón por el tiempo y por aceptar estar acá. Es re importante porque acá somos personas curiosas que nos abrimos a todo lo que nos pueda ayudar. Y me encanta que... Bueno, muchas gracias, la verdad que me sentí muy cómodo también con ustedes dando la charla, y también es eso, ¿no? Como también es escuchar otras voces, escuchar también las diferentes formas de pensar de ustedes también, ¿no? Como, bueno, ir escuchándose entre ustedes y bueno, cada uno también con su posición subjetiva, hablando de subjetividad, que está bueno, ¿no? Yo soy amante de la subjetividad, me gusta mucho y me parece como, soy militante de la subjetividad, así que me parece que la diversidad en cuanto a voces, en cuanto a miradas, es algo importantísimo. Así que les agradezco un montón por la invitación. No, fue a vos, un placer. a vos de corazón. Bueno, así Bueno, que nos estamos viendo. Danita, Yo una comparto foto. Ajá, una foto, no sé. Dale. Una foto de despedida, Espartaco. Bueno, cómo no. Una sonrisa. Bueno. Gracias, chao, muchas gracias. Todo excelente, gracias, Espartaco. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos, ¿eh? Adrián. ¿Qué, amigo? Oye, ¿qué te pasó delante? ¿Tuviste un problema? No sé por dónde me estás hablando, porque estoy tratando de usar la computadora. Hola. Hola.